Hace unos días analizábamos el problema de las normas sin sentido, sin una filosofía del sistema. Y lo hemos utilizado, ese criterio, en el tema de los factores de riesgo, a partir del artículo 253 de la Ley para Adolescentes. Me gustaría leer, si me lo permiten, una norma para darnos cuenta de cómo hemos perdido el sentido de la norma. En el artículo 255 de la Ley para Adolescentes, se dice que las autoridades implementarán políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia. Vean que es para frases que se van repitiendo, 253, 254, 255, y ahí seguimos. Para una política de prevención, dice el artículo 255, se deben analizar sistemáticamente los diversos factores de riesgo. Sistemáticamente, los distintos factores de riesgo. Desde un enfoque interdisciplinario, vamos a reunir un grupo de profesionales de distintas carreras y elaborar medidas pertinentes que eviten la estigmatización de las personas adolescentes. Y puedo seguir leyendo normas para que ustedes se den cuenta de que todo es un genérico abstracto de crear comisiones y comisiones y comisiones. Las políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, dice el artículo 254, no podrán sustentarse de manera exclusiva en acciones de seguridad pública. Conforme al artículo 256, salto, los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, implementarán políticas y medidas para la prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes, que deberán incluir, y empieza una lista de cuestiones que tienen que incluirse. ¿Qué debe hacer el Poder Ejecutivo en México, tanto local como federal? Decirle al Poder Judicial, ya no más divorcios, ya no más adopciones, ya no más abortos, ya no más legitimar formas de violencia, ya no más textos que llaman a la pornografía y a la deformación sexual de los niños en las escuelas y en los colegios. Ya no más profesores de poca categoría enseñando lo que no saben enseñar. Ya no más reducir los cerebros de los niños a un mínimo de conocimiento y de aprendizaje al nivel de un profesor de poca categoría. Ya no más marihuana en las calles de la Ciudad de México. Ya no más desnudos en los buses y en los metros. Ya no más besos y toqueteos y pornografía. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que no hagamos leyes para, sino que tratemos de, con las leyes que tenemos, producir un ambiente propicio para los hijos, para los niños, para las niñas. Es muy importante esta realidad porque lógicamente el artículo 56 nos va a decir rápidamente que, uno, la creación de oportunidades en particular de educativas para atender a las diversas necesidades de adolescentes de quienes están en peligro latente o situación de riesgo social que ameriten cuidado y protección especial. Cuidado los libros de texto, los criterios especializados cuya finalidad es reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de conductas tipificadas como delitos o las condiciones que las propicien. Cuidado la marihuana en las calles, permitido por la Suprema Corte. La protección de su bienestar sano, desarrollo, vida digna y proyecto de vida. Cuidado el aborto, cuidado el matrimonio homosexual, cuidado la adopción.
La erradicación de los procesos de criminalización y etiquetamiento de las personas adolescentes derivados de estereotipos, de prejuicios, calificativos o cualquier otra connotación discriminatoria o peyorativa. Y yo aquí pondría un ejemplo muy simpático. Las huelgas, los paros, las manifestaciones públicas en las calles, de todo tipo, desde los trabajadores, desde los discursos, desde los conciertos, desde las pintas, desde las mantas, en el Día del Trabajador, en el Día de la Mujer, en el Día del Hombre, en el Día de los Funcionarios Públicos, en el Día del Niño, en el Día que van expresando de una u otra forma una cultura en la que se ha perdido la cultura, una cultura en la que se ha perdido la educación, una cultura en la que se ha perdido la ética, una cultura en la que se ha perdido el respeto, la dignidad, el pudor. Vayamos como sociólogos y psicólogos y criminólogos a los festivales de los pueblos. Vayamos a los desfiles de carrozas para ver los desnudos. Vayamos a las reuniones de grupos LGTB para darnos cuenta de que no se pueden llevar a los hijos porque terminan deformados en esos lugares que no son al interno de la casa, sino públicos. Listo. Dije que no quería seguir con este tema y he seguido con este tema. La educación, la formación, la ética, la música, la cultura, entra por ósmosis. Cuando un país es culto, cuando un país es ético, cuando un país es moral, cuando un país es jurídico, cuando un país es respetuoso de las personas. No podemos seguir haciendo políticas públicas, en las que son contradictorias como son contradictorias las sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias.